¡Ah! ¡Tantos dulces! ¡Todos para mí! ¡Qué bacán! Toma, robot, uno para ti, manzanita, y todos estos para mí. ¡Qué súper! Kise, ¿has visto mis dulces? ¡No! Yo no he visto nada, no he visto chupetes, no he visto pastillas, no he visto loli, no he visto nada. Oh, parece que la tía Jenny me enseñó en la escuela dominical algo sobre mentir y que al Señor no le gusta. ¿Estará bien esto? La Biblia dice en Proverbios 12:22, el Señor aborrece la mentira, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. Oh, parece que voy a tener que decir la verdad. ¡Sí! ¡Encontré un chupete! ¡Oh, parece 2 chupetes! 3, 5, 8 chupetes. ¡Encontré todos los chupetes! Niños, debemos decir la verdad en todo tiempo, porque el Señor nos mira y ve nuestro corazón y cómo actuamos en todo momento. Un corazón grande para cada uno de ustedes. ¡Por fin lo hemos encontrado! El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba, y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba, y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes pequeños? Bien. Bien. Vamos a tener una nueva clase más de Netki. NetKid y vamos a estudiar acerca de Jonás. la
La palabra de Dios. ¿Ya estudiamos, Jonás? Pues Benjamín, ¿cómo lo vamos a estudiar de nuevo? Ay, este Benjamín no se concentra. La cámara que sea, mi amor, no importa. Ya, vamos a estudiar acerca de un concepto muy, muy importante que Dios nos enseña en la Biblia. ¿Ya? No quiero que lea porque yo te quiero ir haciendo preguntas para ver si tú estás atento a lo que aprendemos en las clases de niños, ¿ya? Benjamín, ya, pues no seas pillo. No es mi culpa que sea. No sea pillo. Ustedes saben que cuando Jesús estuvo en la tierra, o si recuerdan la clase pasada, Jesús, ¿qué hizo en la tierra cuando estaba? Milagros. Milagros, ¿cierto? ¿Qué milagro hizo Jesús? ¿Te acuerdas de algún milagro de Jesús, Valentina? Que mejoró a las personas. Sanó a las los personas, ciegos. ¿cierto? Mejoró a los ciegos. ¿A una persona? No, salió más de 1000. A muchas, muchas personas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué otro milagro hizo Valentina? Sanó a los ciegos. A los ciegos, Leproso. a los Paralítico. leprosos. A ver, la Valentina, espérate. Sanó a un enfermo con fiebre, a uno con mucha tos, a uno con mucho dolor de guata, a uno ciego, a uno sin voz y a uno sin nerviosito. Muy bien. Sin duda que Jesús hizo todos esos milagros, ¿cierto? Sí, pues lo que pasa es que la Biblia nos nombra algunos de los que hizo. Pero Valentina, ella piensa que puede haber sanado a una persona que le dolía la guatita, y puede ser a una que le faltaba la manito, lo dice la Biblia, a las personas que tenían fiebre, cierto, a los leprosos. Pero Jesús hizo muchas, muchas, muchas cosas porque nos Abrazó. amó, Amó. ¿cierto? Muy bien, Benjamín. Jesús, todas las cosas que hizo cuando estaba aquí en la tierra fue para demostrar su amor. Pero cuando Jesús murió, pero resucitó. ¿A qué número día? ¿A qué día? Tercero. Al tercer día. Muy bien. Jesús cuando resucitó y murió, él después, antes de subir al cielo, porque Dios subió al cielo, Jesús en una nube se lo llevó, nos dio un mandamiento. Y nos dio una orden muy, muy importante, que es importante que la podamos entregar a nuestros amiguitos. ¿Quieren saber ustedes cuál fue esa orden que Dios nos dio? Me la sabía, pero se me olvidó. Se te olvidó, pero es una orden muy importante que yo quiero que ustedes la recuerden para las próximas lecciones. Jesús nos dijo, escúchenme muy bien, que teníamos que ir por todo Y hacer el discipulado. mundo, ¿cierto? Y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Y el texto bíblico nos enseña que había que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que están en la palabra de Dios. Entonces Jesús, antes de ascender al cielo, le enseñó eso a sus discípulos. ¿Y sus discípulos qué creen ustedes que hicieron cuando Jesús les dijo eso? Obedecieron, muy bien. Pero ¿saben qué? Yo les quiero contar una parte de la historia. Cuando Jesús se fue, hubieron muchas personas que perseguían a los que eran cristianos. Y los seguían, porque ellos encontraban que enseñar la doctrina de Dios era malo. Entonces, los cristianos, algunos se escondieron, sin embargo, igual predicaban la palabra, y otros se fueron a otras ciudades. Algunos predicaban bajo tierra. A predicar la palabra de Dios. Sí, la iglesia subterránea. Muy bien, hijo. Hay muchas partes en el mundo donde la iglesia está escondida bajo tierra porque están prohibido predicar. Sin embargo, igual lo hacen. Entonces, dentro de ese contexto que yo les quiero contar, vamos a hablar acerca de uno de los discípulos de Jesús, que fue muy, muy obediente. Y ese discípulo se llama Felipe, como tu hermano. Se llama Felipe, como el Pipito que nosotros conocemos. ¿Y saben lo que hizo Felipe? Felipe dice que se fue de su tierra a otras ciudades. ¿A qué cosa? A discipulado. A cumplir La palabra. lo que Dios le había dicho, lo que Jesús le dijo. ¿Y qué es lo que le había dicho Valentina? ¿Te acuerdas? El mandamiento que nos dio, la orden. Dejar por todo el mundo. Ir por todo el mundo, ¿cierto? ¿Y qué había que hacer por todo el mundo? ¿Conocer? ¿O no? ¿O hablar de Jesús? Hablar de Jesús. Hacer Hablar discipulado. de Jesús, ¿cierto? Hacer discípulo. Y Felipe entendió muy bien acerca de esto. En la historia bíblica nos narra un hecho muy importante que está allí en el libro de los Hechos, precisamente cuando Felipe obedeció a Jesús, a Dios, y se fue por un camino, y por ese camino iba un hombre, ¿Qué hombre? que era un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Era una persona que vivía en Etiopía.
Y en Etiopía las personas son de color distinto. Son africanos. ¿Y qué color tiene la gente que vive en África? Moreno. Son morenitos, ¿cierto? Su piel es más oscura que la nuestra. Y ellos hasta ese entonces no eran parte del pueblo de Israel, no eran parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Felipe entendió, al igual que Pedro en algún minuto, de que la palabra de Dios era para todos. Y este hombre había escuchado hablar acerca de Jesús, este hombre etíope que yo les cuento. Y él iba en una carroza, porque él era muy importante, él era el tesorero de una princesa que había en ese tiempo. Entonces él iba en una carroza leyendo la Biblia, porque él había escuchado acerca de Dios, e iba leyendo la Biblia, pero no entendía lo que leía. Sin ¿No embargo, sabía leer? Felipe, no, sí él sabía leer. Él iba leyendo el libro de Isaías, y el libro de Isaías hablaba acerca de Jesús. Entonces, Felipe, que iba camino en el mismo camino que iba el etíope, escuchó la voz de Dios que le dijo: Felipe, háblale al que va ahí en la carreta, en la carroza. Entonces, Felipe fue obediente y le preguntó al etíope: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope en realidad se puso a pensar que él estaba leyendo y no entendía mucho lo que decía la palabra del Señor. Sin embargo, Felipe le explicó que la palabra que él estaba leyendo hablaba acerca de Jesús. Hablaba acerca de ese Cristo que había venido a la tierra y que había venido a darnos vida. Y había venido a darnos esperanza. Y el etíope se alegró mucho de que alguien le pudiera explicar lo que decía la palabra de Dios. Y él fue muy obediente. El etíope entendió lo que decía la Biblia y hasta le dijo a Felipe que por favor lo bautizara en aquel mismo lugar. Y saben que la Biblia nos narra que Felipe y el etíope se bajaron de la carreta y fueron ahí a un agua que había cerca. Imaginémonos que había una laguna grande y se bautizaron. ¿Ustedes han visto los bautismos? ¿Se acuerdan los bautismos en el verano? Sí. ¿Cierto? Cuando fuimos en la iglesia Yo me bañé mucho. y bajaron a las aguas del bautismo en señal de reconocer que Jesús vive En mí. en nuestros corazones, ¿cierto? Entonces Felipe fue un discípulo obediente que cumplió ¿a qué cosa? A los mandamientos. Al mandamiento de Jesús. ¿Y el mandamiento de Jesús cuál era, Valentina? Ir Por todo el mundo. por todo el mundo Y hablar de Jesús. y hablar de Jesús. Muy Y hacer bien. discipulado en todas las naciones. Y Jesús le habrá dicho a los discípulos que fuera solo a algunas personas, No, que todos. solo a los más altos, A todos. a los más pequeñitos, A todos. a los que tenían solo la piel blanca. ¿O no, Valentina? ¿Tú crees que Jesús tiene algunas personas favoritas? ¿Solo los que tienen pelo largo, por ejemplo? ¿Crees eso tú? No. No, ¿cierto? El Señor tiene a todos en su corazón y los ama. Nos ama a todos, ¿cierto? La Biblia nos enseña, y con ese ejemplo que nosotros acabamos de aprender, que Dios nos ama a todos y que Dios no hace excepción de persona. Dios no dice: el evangelio no es para ti porque eres muy chiquitito, o el evangelio no es para ti porque eres muy gordito, o porque a lo mejor tienes los ojos así chinitos, Ay, mamá. porque hay chinitos que tienen los ojitos así, ¿cierto? Y hay algunas personas que son muy blanquitas y hay otras que son de piel muy Negrito. oscurita. Pero Dios los ama a todos. Por a igual. todos. Entonces nosotros tenemos que aprender que así como Felipe entendió de que todos tenían que conocer la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que todos necesitan del amor de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando para el verano nos acompañó la misionera Ruth con su esposo David y sus pequeñitos? ¿Lo recuerdan? Sí. Mateo. El Mateo, ¿y quién más? Lucas. Y el Lucas, ¿cierto? Vale. ¿Se acuerdan que ellos nos enseñaron que ellos eran misioneros? Y que ellos habían dejado su lugar donde vivían aquí en Chile y se habían ido al Perú, ¿cierto? A hacer misiones. Y hacer misiones significa ir a predicar la palabra del Señor. ¿Y ustedes creen que será fácil a veces dejarlo todo e irse a otro lugar? No. Debe ser complicado, No, ¿cierto? casi está Entonces nosotros como niños también podemos orar para que Dios bendiga la vida de aquellas personas que dejan todo para ir a predicar la palabra del Señor. ¿Te parece, Valentina, que hagamos un compromiso de orar por esos niños que se van junto a sus papás? O aquellos hombres que dejan sus casas
y se van a otro lugar a predicar la palabra de Dios? ¿Ya? Vamos a hacer un compromiso y le vamos a pedir a los amiguitos que también puedan hacer un compromiso de poder orar por aquellas personas que necesitan de nuestro Dios. ¿Saben que hay un texto bíblico en Romanos 10:15 que nos dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Señor, de los que anuncian la paz de Dios? Así que nosotros hoy día vamos a pintar, vamos a hacer un trabajo después, vamos a colorear una imagen y nos vamos a aprender ese texto, que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Y le vamos a pedir a Dios que pueda bendecir a aquellos hombres y mujeres que son obedientes, Benjamín, al mandato de Dios. ¿Ya? ¿Amén? Despidámonos de nuestros amiguitos. Los dejamos invitados para la próxima semana. Dios les ama y que Dios los bendiga. Amén.